¿Qué están haciendo? ¿Están viendo un partido nuevo? No. Se pueden hacer la tarea de biología. Estamos viendo el partido. No. Les pasé un video, lo ven, ¿ok? El sistema locomotor. Como supongo que se habrán dado cuenta, vamos a hablar del sistema locomotor. Va a ser muy útil que pensemos a qué nos recuerda la palabra locomotor. Locomotor viene de locomotora, que viene siendo la máquina que conduce un tren. ¿Y qué hacen los trenes? Pues moverse. Así que si juntamos la idea de locomotora, que se mueve gracias a su sistema que tiene, nos lleva a una parte de nuestro cuerpo que coordina el movimiento y que va a ser precisamente el conjunto de los huesos y de los músculos, gracias a que tenemos nuestro sistema óseo, nuestro sistema muscular y nuestro sistema articular. Conseguiremos una máquina perfecta que nos ayudará a movernos. Ahora vamos a analizar las características generales de cada uno de estos sistemas. Primero hablaremos sobre el sistema óseo. Se denomina sistema óseo a la compleja y completa estructura compuesta por los 206 huesos del esqueleto humano, así como los cartílagos, ligamentos y tendones que les permiten conectarse adecuadamente a la musculatura o a otros huesos. El sistema óseo se divide en dos, el esqueleto axial y el esqueleto appendicular. El esqueleto axial son los huesos situados a la línea medio o eje y ellos soportan el peso del cuerpo, como por ejemplo la columna vertebral, la cabeza, el cuello, etc. Su principal función es proteger los órganos internos. El esqueleto appendicular tiene 126 huesos divididos en extremidades superiores a 30, los brazos, la muñeca, la mano, etc. Estos forman el resto del esqueleto y se los llama así porque son apéndices del esqueleto axial. Hay muchos tipos de huesos. Huesos largos, que tienen movimientos amplios como por ejemplo la tibia, el fémur, etc. Huesos cortos, estos son encargados de formar el esqueleto y de sostenerlo, como por ejemplo los pies. Huesos planos, que se encargan de proteger los órganos internos, como por ejemplo el cráneo, la costilla, etc. Y los huesos irregulares, los cuales tienen formas complejas, como por ejemplo las vértebras. Ahora hablaremos sobre el sistema muscular. El sistema muscular es un conjunto de músculos que pueden ser controlados de forma voluntaria por un organismo vivo. Su función principal es conseguir movilidad, acción que tiene lugar cuando los estímulos eléctricos procedentes del sistema nervioso provocan la contracción de las fibras musculares. Los músculos son tejidos u órganos del cuerpo compuestos de fibras, caracterizados por su habilidad de controlarse. Nosotros estudiamos dos tipos de músculos: lisos y estriados. Los lisos se pueden encontrar en la cavidad abdominal y pélvica. Cuando el músculo liso se contrae, ayuda a los órganos a llevar a cabo sus funciones. Por ejemplo, cuando el músculo liso en el estómago se contrae, aprieta los alimentos que se encuentran dentro del estómago, lo que ayuda a separarlos en pedazos más pequeños. Las contracciones del músculo liso son involuntarias. ¿Cómo se produce un movimiento involuntario? Se produce un estímulo externo que es captado por los sentidos y transmitido por el sistema nervioso. La información del estímulo llega a la médula espinal y desencadena una respuesta automática que no pasa por el cerebro. La respuesta es llevada de inmediato a los músculos que habrán de ejecutarla por el sistema nervioso. El estriado. El músculo estriado es el nombre que se le da en fisiología a aquellos tejidos musculares especializados que forman parte de la composición interna de la musculatura de las extremidades, tronco y el corazón. Funciona básicamente con la contracción voluntaria, es decir, que se activa solamente cuando la persona quiere realizar un movimiento en específico. ¿Cómo se produce un movimiento voluntario? Nuestros sentidos captan un estímulo del entorno y el sistema nervioso transmite la información al cerebro.
Se procesa la información y se elabora una respuesta en el lóbulo frontal del cerebro. La respuesta se transmite a través del sistema nervioso hacia la médula espinal y de allí a los músculos necesarios para realizar el movimiento. Ahora hablaremos sobre el sistema articular. Las articulaciones son las conexiones que existen entre los huesos o entre los cartílagos y poseen ciertas características que permiten que los huesos interactúen entre sí. Los ligamentos son bandas fibrosas de gran resistencia a la tracción que impide el desplazamiento de los huesos, que forman parte de una gran articulación sinovial. Si los ligamentos no estuviesen o su longitud no fuera la adecuada, las articulaciones perderían su movilidad y estabilidad. Las articulaciones se dividen en tres: inmóviles o sin artrosis, son los que no tienen movimiento, y unen los huesos planos, que son los que forman las cajas que protegen a los órganos vitales. Ejemplo, sutura del cráneo. Después tenemos los semimóviles o anfiartrosis, que son los que tienen movimiento limitado y realizan ciertos deslizamientos y movimientos entre los cuerpos vertebrales, lo que hace que al estar juntas todas las vértebras se pueda mover el tronco en diferentes sentidos, como por ejemplo sinfasis del pubis. Y por último tenemos móviles o de artrosis, que son los que tienen movimientos amplios, que permiten movimientos que conforman la mayoría de las articulaciones del cuerpo, como por ejemplo cadera y rodilla. Estos pibes se piensan que voy a hacer trabajo de biología. Yo me divertí del colegio, que lo hagan ellos. Hay que grabar la biología, bueno, ya que hemos visto todo. Bueno, pero ya tenemos casi todo hecho. ¿Qué está allá? ¿Qué? ¿Y ese? ¿Está Mati? ¿Ese es Mati? ¿Matías? ¡Matías! Che, ¿Qué es él?